La Sociedad Española de Estudios Árabes, como ya ha dicho el presidente, Robert Pocklington, organiza cada año en una ciudad de España, hasta ahora, su simposio. Tenemos la suerte de celebrar este 25º simposio en Córdoba. Es importante para nosotros este simposio y yo creo que la propuesta, la candidatura que propuso Casa Árabe el año pasado, cuando estuvimos en Málaga, hubo alguna candidatura más, yo creo que fue un acierto. Estamos aquí en Córdoba hoy, yo creo que es un acierto. Por lo esencial, por estar en Córdoba, por estar en Casa Árabe y además por las circunstancias, todo lo accesorio que hay en este año en Córdoba, en este mes en Córdoba y en Casa Árabe. Bien, no quiero emplear demasiado tiempo, así que voy a anunciar la primera intervención de la mañana. Esta sesión tiene el título de El patrimonio árabe islámico de Córdoba. Modero yo, soy Pedro Cano Ávila, secretario de la Sociedad Española de Estudios Árabes, para el que no me conozca, y van a intervenir por este orden los siguientes conferenciantes. Ignacio Muñiz, colectivo de arqueología a contracorriente, con el título de la destrucción de los arrabales islámicos de Córdoba. En segundo lugar, está a mi izquierda, en segundo lugar, Rafael Frochoso, de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, con el título de la reutilización de materiales califales en las casas de Córdoba. Está a mi derecha. Y por último, don Alberto León, de la Universidad de Córdoba, novedades arqueológicas de la Córdoba islámica, apuntes para una revisión de la capital de Al-Ándalus. Pues Ignacio Muñiz es arqueólogo municipal de Almedinilla y director del Ecomuseo del Río Caicena, y en Casa Árabe está en calidad de representante de lo que fue la plataforma ciudadana Salvemos los Arrabales y del colectivo Arqueología a Contracorriente. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación, en particular a ti y a Virginia. Efectivamente, estoy aquí en calidad no de arqueólogo municipal de Almedinilla, director del Ecomuseo, sino como miembro de lo que fue en su día la plataforma ciudadana Salvemos los Arrabales, y vengo a contarles pues una pérdida y una derrota, ¿no?, en relación a este tema. Voy a ser muy rápido porque hay muchas cosas que decir y poco tiempo. Yo rogaría a Pedro que me avisara 5 minutos antes, porque pierdo un poco la noción del tiempo. Entonces, siendo muy sintético y muy rápido, quería empezar con esta reflexión, ¿no? Antes decir que no soy arabista, no soy especialista ni siquiera en patrimonio de época islámica. Lo más cercano que tengo es la relación más cercana es un yacimiento de época emiral que estamos documentando en Almedinilla del siglo IX, muy interesante. Y bueno, y como representante de lo que fue aquella plataforma, pues vengo un poco a expresar lo que fue toda aquella lucha y toda aquella pérdida y derrota. Bien, la tremenda destrucción que se lleva a cabo en los años 90 en el patrimonio arqueológico de la ciudad, ejemplificado un poco en el Cercadilla, pero no exclusivamente, se quiso frenar con la protección del patrimonio arqueológico dentro del Plan General de Ordenación Urbana, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, el convenio entre la Universidad y la Agencia Municipal de Urbanismo, todo ello enmarcado en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007, pero sin embargo, con el inicio del nuevo siglo se ha excavado más que nunca en la ciudad de Córdoba, se ha construido más que nunca y se ha conservado menos que nunca, sin que se haya materializado los parques arqueológicos periurbanos que el Plan General de Ordenación Urbana contemplaba en su día. Todo esto responde a un estudio que se hizo desde la sección de arqueología de un sindicato CNT de Córdoba. Este estudio lo asumió la plataforma, y la plataforma, pues con 800 firmas, más de 800 firmas, intentó pues declarar BIC a todos estos arrabales, a los arrabales occidentales, en un documento de casi 1000 páginas que se presentó a la Delegación de Cultura. Los objetivos de la plataforma, por enmarcarlo, pues fueron pues la preocupación por la destrucción del patrimonio cordobés, uno de los más ricos de Europa, en una ciudad patrimonio de la humanidad que aspiraba entonces a ser capitalidad cultural de Europa en el 2016.
La crítica a un modelo de ciudad basado en el cemento, que se hacía al margen del entorno natural, del patrimonio histórico, de la acción directa de la ciudadanía, que en el campo del patrimonio arqueológico, concretamente islámico, pues se traduce en la destrucción, que es lo que denunciamos, de más de 1,5 millones de metros cuadrados de restos arqueológicos únicos en Europa en los últimos años. Estamos hablando de arrabales urbanizados, mezquitas, caravansares, en fin, edificios palaciegos, cementerios, mucha más destrucción que aquella de Cercadillas, ¿no? No pretendíamos que se conservara todo con la plataforma, pero sí una parte significativa de los restos que evidenciaran la importancia de la Córdoba histórica y que esos restos pues tuvieran un uso social, cultural y económico a través de parques arqueológicos perurbanos, ¿no? Que ya contemplaba, como digo, el PGO. Esta plataforma se llamó Salvemos los Arrabales y aglutinaba pues a diferentes colectivos sensibilizados con el problema, con el objetivo final, como digo, de incoar un expediente de protección de todos los sorales con restos arqueológicos de suficiente interés. Bien, no me voy a detener a hablar de esta cuestión, se ve bien, ¿no? Porque el profesor Alberto León, pues supongo que incidirá sobre esta cuestión, pero si esta es la Medina, estamos hablando de todo este espacio, son los arrabales occidentales, todo este espacio de una dimensión muy importante, donde se han hecho excavaciones en diferentes épocas, que vienen un poco a hablar pues, bueno, de lo que nos dice la fuente, de los 8 arrabales en torno a la ciudad, con almunias muy importantes como tenemos aquí, muy cercana de Minas Zahara, en fin, un espacio y una superficie de gran envergadura. Y nos vamos a dedicar fundamentalmente a ese espacio, al espacio que en el expediente se intentó incoar, que es todo este espacio delimitado por las líneas rojas. Y todos estos espacios en azul son las distintas intervenciones arqueológicas que se han hecho en toda la zona de arrabales. Como se puede comprobar, es un espacio muy, muy extenso. En toda esta destrucción, de la que voy a hablar fundamentalmente, de lo que es la Ronda de Poniente y el plan parcial, el plan 07, podría hablar de otras zonas, no sé si me da tiempo a, aunque sea rápidamente, comentar el tema de Sacunda. El caso especialmente triste es el del plan parcial 07, porque se sabía perfectamente, tras las excavaciones efectuadas en la Ronda de Poniente e incluso anteriores, en los años 90, que la riqueza arqueológica de este sector era de primera magnitud. En ningún lugar de España o de Europa se conservaban barrios residenciales de época amiral y califal tan completos y tan enormes, ¿no? Se intervinieron durante todos esos años aproximadamente 137 parcelas. La superficie afectada, contabilizando únicamente las zonas donde se realizaron intervenciones arqueológicas, la estimamos en torno a 1,5 millones de metros cuadrados, y la superficie total excavada en extensión sobre estas parcelas, difícil de estimar pormenorizadamente, pero en torno a un 25% del total intervenido, unos cerca de 1,5 millones de metros cuadrados. La conservación de estos restos, pues calculamos que no alcanza el 0,5% de lo que se ha conservado. Bien, esto tiene una causa que luego podemos debatir en el debate posterior, que yo, bueno, pues vamos, desde la plataforma resumimos en 3 aspectos fundamentalmente. Lo principal, que consideramos que hubo un modelo de gestión de patrimonio deficiente, a las pruebas hay que remitirse, enmarcado en una escasa preocupación de gran parte de la sociedad cordobesa en torno a su patrimonio arqueológico, más allá de los hitos más significativos, las mezquitas, Medina Zahara, etcétera. Y bueno, y un tercer aspecto que sería cuestión de debatir, que de cierta islamofobia he puesto, en cualquier caso de cierto, bueno, distanciamiento del patrimonio islámico, quizás porque a lo mejor pues está la investigación más centrada en el patrimonio clásico, ¿no? También por otros motivos que podemos discutir, ¿no? Bien, si bien la responsabilidad última en la tutela y protección del patrimonio recae en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, administración que, como sabemos, tiene las competencias exclusivas, fruto de una legislación, una normativa abundante y suficiente, ese no es el problema, hay suficiente
legislación, son más los agentes que participan en este proceso, ¿no? La propia ayuntamiento y universidad y las empresas de arqueología, incluso también a nivel técnico en algún caso, ¿no? Bien, vamos a hacer un recorrido rápido por toda esa destrucción, ¿no? Bueno, este es el documento que se presentó de casi 1000 páginas solicitando la declaración de Vic de bien de interés cultural. En este documento, pues, bueno, pues se recogen las firmas de todas aquellas personas que quisieron participar en esta plataforma, que son estas de aquí, cerca de 1000 firmas de ciudadanos de Córdoba, pero también a nivel académico, de diferentes universidades y diferentes colectivos, como digo, preocupados por el patrimonio. Y haciendo un recorrido rápido, vamos a hacerlo en PowerPoint, o sea, en PDF. No se va a ver tan bien como en PowerPoint, pero va a ser más rápido debido a la premura de tiempo. Bien, estos son los solares que se intervinieron con motivo del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, la ronda de Poniente, que la tenemos aquí, y luego una serie de solares en el plan parcial. Bueno, se hizo un estudio muy detallado de cada zona, los metros cuadrados que suponían, por zonas, en fin, las zonas afectadas, las zonas que se habían documentado, las zonas que no se habían documentado, las zonas que aún documentadas se habían destruido, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener de ello. Vamos a empezar por lo que es la ronda de Poniente, que es todo este trazado. Bueno, donde ya de momento, pues en las primeras intervenciones se vio ya la envergadura de los restos de los que estábamos hablando, ¿no? Necrópolis, como aquí, espacios urbanizados, con calles, con saneamientos, viviendas clásicas con su patio central. Bueno, edificios de cierta envergadura, asociados, como digo, pues bueno, a almunias, palacios, mezquitas incluso. Como digo, 1,5 millones de metros cuadrados, ¿no? Que nos está hablando, pues bueno, de la envergadura de la ciudad. No se sabe, todavía se han hecho publicaciones parciales, pero todavía no se ha publicado un monográfico. Tengo entendido que se está estudiando ahora, se está preparando una monografía donde se podrá esclarecer, bueno, los restos, si son de época emiral o califal, porque tampoco se sabía con precisión en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, de toda esta zona de la ronda, este es el único espacio que se conserva, este de aquí, que ha quedado como en una especie de isleta dentro de la avenida, aunque todavía está sin musealizar y sin que responde a estos restos, que va a quedar como en un islote aquí entre la carretera, ¿no? En algún caso se ha recuperado, esta yo quería que fuera la foto final, pero imaginémonos que esta es la última foto, porque es un poco paradigmática. En algún caso se ha conservado algún resto, pero es muy paradigmática porque digo que es un aljibe que está fuera de contexto, se trasladó del sitio original donde se encontró y se trasladó a una rotonda. Es decir, que ni siquiera se puede visitar porque hay que atravesar la carretera y, bueno, ejemplifica un poco esto que vengo a decir, ¿no? Un patrimonio alejado totalmente de la sociedad, sin ningún tipo de imbricación con la misma y, bueno, y de alguna manera descontextualizado y aislado en una rotonda. Fíjense la cantidad de restos, ¿no? Estamos hablando de un urbanismo ortogonal, cartesiano, de calles rectas, perpendiculares, con saneamiento, como digo, de alcantarillado, etcétera. En otra zona, esto ya saliendo de la ronda, en la zona del Fontanar, si la ronda estaba aquí, en toda la zona ya que queda a la derecha, allí había habido también intervenciones anteriores a las que hubo con motivo de esta aplicación del PGOU, y en esas intervenciones pues también aparecían restos de arrabales, almunias, incluso los restos de una mezquita, ¿no? Todo esto ha desaparecido,
Vamos a ponerlo. Esto es lo que está ahora donde lo que ocupa el solar que ocupa, vamos, el edificio que ocupa el polideportivo, ¿no? Bueno, y así podemos seguir en una rápida excursión por la destrucción del patrimonio islámico cordobés. Estos son los restos que aparecieron cerca aledaños al hospital Reina Sofía. Se han conservado parte de ellos, pero una pequeña parte. Bueno, y estos son solares de las otras zonas del Plan Parcial 07, que es toda esta zona de aquí, y en todos estos sectores pues se fue viendo. Aquí podemos ver, por ejemplo, este sector que hay aquí señalizado en rojo, este de aquí, delimitado por la ronda, y cómo se empiezan a intervenir en los distintos solares y cómo siguen apareciendo restos de arrabales espectaculares en todos los solares. Una trama muy densa, no estamos hablando de Almuñas ni de un poblamiento disperso, estamos hablando de un poblamiento concentrado, ¿no? No me puedo detener a hablar de cada solar, de las características de cada solar. Lo que sí puedo decir que la mayor parte pues fueron destruidos una vez documentados, ¿no? Una vez hecha la excavación arqueológica. Aquí bueno, vamos viendo las superficies sin afección, las afectadas, las destruidas, las conservadas. En algunos casos se conservaba, pero bueno, nosotros en la plataforma lo consideramos igualmente destruido, cuando se conservaba los restos sobre una losa de hormigón, porque se pone una losa de hormigón para proteger esos restos y sobre esa losa construir. Es un yacimiento que ya no se va a poder recuperar para la ciudadanía, con lo cual para nosotros, a efectos de socialización del patrimonio, son restos perdidos, ¿no? Aunque no destruidos. Hay restos que se destruyeron y hay restos que se perdieron bajo la losa del hormigón, ¿no? Fíjense, ¿no?, en toda la trama urbana, las calles, las distintas manzanas abiertas a las distintas calles, y bueno, y el estado en el que se quedaron muchos de esos restos, una vez exhumados, en estado de abandono. En algún caso se vaciaron completamente los solares, como es este caso de aquí. Aquí se quedó totalmente vaciado. Estos eran los restos que aparecieron, como se puede ver. Fíjense en este otro solar, la trama también urbana y la complejidad de estos arrabales, y finalmente pues quedó arrasado, ¿no? Y bueno, y así podemos hacer todo este recorrido por los distintos solares, y yo creo que de manera así muy gráfica pues se puede ver el volumen de patrimonio arqueológico del que estamos hablando, ¿no? Muchos de estos solares incluso no se llegaron a construir, otros pues quedaron pendientes de construcción, se están construyendo ahora. Esto es una de las manzanas donde sí se conservaron los restos, se puso una protección, se taparon a la espera de su musealización, pero como digo, nosotros calculamos que no llega al 0,5% los restos conservados de todo el volumen de arrabales documentados solamente en esta zona, por no hablar de otras zonas. Aquí tenemos más casos, más casos de arrabales en un estado de conservación, bueno, como suele ocurrir en la ciudad, no muy bueno, pero eso no es óbice para desestimar su interés histórico. Y además hoy en día, como es sabido, todas las técnicas museográficas permiten que, aunque el resto se conserve mal, pues se pueda incidir en él para que se pueda explicar y pueda tener un valor didáctico. Más restos, fíjense, o sea, estamos hablando de estos solares, bien. Bueno, un recorrido. Todo esto son solares, como digo, en gran medida ya destruidos. Esta es la zona de la necrópolis, una necrópolis extensísima, que de todo este sector de aquí, corresponde a este sector de aquí. Esto también está ya perdido bajo esta construcción. Bueno, y así podíamos seguir. Esta es otra zona, esta es la zona de Trasierra, si no me equivoco, en otra zona, en la zona norte, donde siguen apareciendo arrabales,
junto a las vías del tren, una extensión espectacular. Esta es la zona de trasierra, sí, donde siguen apareciendo. Se puede ver aquí, siempre con la trama urbana conservada. Bueno, y nos vamos a otras zonas de la ciudad y está ocurriendo exactamente lo mismo. Aquí se puede ver la envergadura de los restos conservados. Y como creo que me da tiempo, Pedro, si no me dices lo contrario. ¿Sí? Vale, pues vamos a ver también en el tema, esto ya está fuera de esta zona, de la zona del plan parcial 07, esto ya es la zona de Sacunda, que como estamos de aniversario este año, aniversario de la revuelta de Sacunda, pues también podemos hacer relación al espacio, ¿no? Al espacio, la curva del río, el espacio, los distintos solares donde se intervino y donde se pudo documentar el arrabal Emiral, también un estado de conservación muy malo, pero no por ello significativo. La fotografía aérea nos advierte de un arrabal también urbanizado, con calles paralelas, perpendiculares, una trama urbana densa, como podemos ver aquí. Bueno, pues gran parte de estos restos también se perdieron, otros se taparon y en cualquier caso no se han llegado a musealizar nunca ni a ponerlos en valor dentro de esos parques periurbanos que en un principio se contemplaban, ¿no? Fíjese aquí todos los restos, con motivo del Palacio de Congresos que se iba a hacer, que finalmente no se hizo, y con motivo del Centro de Arte Contemporáneo que sí se ha hecho, y que en la entrada pues se han conservado parte de estos restos fuera de contextos, trasladados de sitio. Vale. Bueno, pues bien, este es el Centro de Arte Contemporáneo, donde a la entrada se puede ver algunos de los restos de Sacunda. Y para finalizar, aunque luego en el debate es posible que hablemos de esto, desde la plataforma nosotros entendimos que esto sucedió en gran medida y sucede en gran medida por un cambio sustancial en la mentalidad colectiva de todos los agentes implicados en la gestión del patrimonio. Un cambio provocado por una mutación clave, la creación artificial, porque surge únicamente por la existencia de trabas legales a la ocupación del suelo urbanizable, la creación artificial de un nuevo sector productivo destinado a la gestión de un servicio comercial ligado directamente al mercado del suelo, en el que se han impuesto valores exclusivamente comerciales y de mercado, liberar suelo para la construcción, en definitiva. La arqueología de gestión, en este contexto, se ha transformado en arqueología comercial, en la venta de un producto, en un servicio especializado, que permite liberar suelo urbanizable. Liberar el suelo de las cautelas legales significa que el conocimiento científico, la conservación y la difusión de un bien patrimonial son meras trabas, un problema a superar, y no una riqueza sociocultural que genera problemas, efectivamente, pero que son solucionables. Es diferente partir de considerar el patrimonio arqueológico como un problema a considerarlo como una riqueza que genera problemas. Entonces esos problemas se pueden solucionar siempre y cuando se parta de esa concepción de riqueza patrimonial y no de un problema ya de por sí, ¿no? Los responsables de la tutela patrimonial solo añaden a este planteamiento que esta destrucción no sea traumática y que se realice sin vulnerar la normativa legal. La Administración autonómica establece cautelas legales amplias y suficientes, repito, para el estudio, protección y difusión del patrimonio arqueológico. Esto genera un mercado comercial que a su vez promueve un cambio de mentalidades, y el cambio de mentalidad tiene graves consecuencias, que es la permisividad en lo referente a la destrucción de gran parte de ese patrimonio que se pretende conservar, y de paso la precarización laboral de los técnicos. Luego en el debate, si hay ocasión, pues podemos seguir incidiendo en esta cuestión. Entonces, de una forma muy rápida, muy sintética, bueno, pues la idea era mostrar a la sociedad cordobesa pues lo que se ha perdido, ¿no?, en estos años. Gracias.